Muchas gracias a usted, doctor Fernando. Un saludo especial para todos. ¿Cómo va a ser la negociación o la discusión o el tratamiento que el nuevo gobierno, tan cercano a las FARC, es decir, al narcotráfico, tan cercano al ELN con el que ya quiere hacer un acuerdo especial, tan cercano a todos los carteles de la droga con quienes se reunían en Centroamérica, con la gente de Pablo Escobar? ¿Qué van a hacer y cómo van a manejar eso? Bueno, tema bien delicado para el próximo gobierno. Y nos vamos a hablar de otro tema del próximo gobierno, los ministros de Gustavo Petro. Doctor Luis Guillermo Vélez, economista, profesor universitario, muy buenos días. Se nos cortó la llamada. Bueno, la llam doctor Luis Guillermo Vélez, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño. ¿Cómo está usted? Pues bien, y muy interesado en que usted nos diga cómo es esta cosa de los ministros de Gustavo Petro y cómo pinta el nuevo gobierno desde, desde ese punto de vista, el punto de vista de los ministros. Faltan ministros claves como el ministro de Defensa, por ejemplo, que no ha podido ser nombrado, no saben a quién encargar, no de defender al país, sino de negociar con los narcotraficantes. Entonces, bien diferente lo uno de lo otro. Negociar con combatir. Doctor Luis Guillermo Vélez, ¿cómo ve usted ese gabinete hasta ahora, hasta donde se conoce? Pues van 7, doctor Fernando Londoño, van 7 ministros anunciados. Pararon de anunciar ministros cada vez que no están inspirando mucha confianza. Tengo yo esa impresión, porque cada vez que anunciaban uno, el dólar subía 150 o 200 pesos. Entonces, parece que esto no está tranquilizando mucho a la gente, ¿cierto? Empecemos. ¿Qué le parece si empezamos con Ocampo? Empiece por donde le parezca, sí señor, Ocampo. Doctor, Ocampo, recuerde que fue ministro de Ernesto Samper, primero director de planeación y ministro de Hacienda. Echaron una reforma tributaria violentísima. También decían que era para ayudar a los pobres, ¿cierto? Yo creo que era más bien para sacar la plata para solventar el proceso 8.000. Pasaron de 30 a 35% la tarifa del impuesto de renta y subieron a 16% el IVA. Eso noqueó la economía. La economía la cogió ese gobierno creciendo al 5,6% y con desempleo del 8%, y la entregó creciendo al 0,6% y con desempleo del 15%. Esa fue la política económica de Ocampo en ese momento. Hoy pues el señor Ocampo aparece como asesor económico del gobierno de Fernández en Argentina, que está otra vez a punto del impago de la deuda, con una inflación monstruosa, y también aparece como asesor también a la gobierno de Boric en Chile, que también están arruinando esa economía. De manera que ese es el ministro de Hacienda. A mí pues eso no me suena muy alentador. ¿O usted qué opina, doctor? No, yo estoy de acuerdo con usted. Nada que tenga que ver con el gobierno de Samper me tranquiliza. Ese fue un gobierno narcoelegido, eso todo el mundo lo sabe, y el desarrollo posterior del gobierno tuvo que ver con ese punto de partida, tampoco edificante, ¿no? Así es. Bueno, vámonos con Leiva. Álvaro Leiva. Hombre, pues Leiva es una persona muy desconcertante. Leiva ha sido ministro de
de todo. Leiva tiene una pasión, una cosa de estar en el gobierno que por eso está dispuesto a cambiar permanentemente de ideas, de ideología, de tendencia, de partido. Pero además, a mí Leiva, recuerde que él fue negociador de secuestros, lo que no me parece muy humanitario. Incluso Gómez Méndez, cuando era fiscal, le imputó cargos, el hombre huyó del país, estuvo en Costa Rica, la Interpol lo detuvo en España. En fin, hay un pasado pues como muy feito en este señor Leiva, pero ahora cuando uno lo ve, estuve mirando el Twitter y entonces este hombre coge a pie juntillas pues esas ideas extrañas de Petro sobre salvar el mundo del cambio climático. Entonces Leiva escribe: salvaremos el mundo. A mí me parece pues que es muy grotesco decir que una economía que representa el 0.3% del PIB y el 0.2% de las emisiones de CO2 va a salvar el mundo, dejando de consumir petróleo, dejando de producir carbón y todas las otras locuras que plantea este gobierno. La economía colombiana puede desaparecer mañana y no le haría cosquillas, no tendría efecto ninguno sobre ese tema del calentamiento global. Pero este señor Leiva y su jefe Petro dicen que van a salvar el mundo. Entonces no me inspira mucha confianza a alguien que exprese pues con tanta ese descaro, esas tonterías. Ese es Leiva. Otra es una señora Ariza, Patricia Ariza. Es una señora del mundo del teatro, llaman el mundo de la cultura. De esa se da la vida haciendo teatro, pero montando obras de teatro, pues como que no atraen el público. Entonces nadie va o va muy poquita gente. Y entonces esta gente que monta ese tipo de teatro se sienten que son los grandes representantes de la cultura, e incomprendidos. Y entonces piensan que el contribuyente los tiene que financiar a la brava. Ahora esta señora dice que hay que ponerle un impuesto a la telefonía celular para darle a los teatreros de ella. Ella es la representante del asistencialismo cultural más descarado que uno pueda imaginar. Esa pues es la señora Ariza, que llega a ese Ministerio de Cultura a buscar recursos pues para sus amigos del teatro, que no son capaces de conseguir sus ingresos como cualquier persona vendiendo sus bienes y servicios en el mercado. Ariza, Patricia Ariza. En agricultura pusieron a Cecilia López. Cecilia ha estado en todos los gobiernos. Cecilia ha estado, Cecilia nunca ha estado en el sector privado. Ha estado en los gobiernos o en el aparato público durante toda su vida. Y a nivel ministerial en 3 o 4 oportunidades. De manera que si alguien es responsable de la catástrofe que supuestamente va a resolver el pacto histórico, pues es ella. Cecilia López Montaño ha estado en todas partes. Ahora, su llegada al Ministerio de Agricultura me parece pues una cosa aterradora, porque llega con esa obsesión de la pequeña propiedad parcelaria, que esto con parcelitas, campesinos metidos en su parcela, boleando asadón, y que esa es la reivindicación de la agricultura. No, la señora no sabe economía agrícola. Las grandes potencias agrícolas del mundo tienen agricultura extensiva, profundamente mecanizada. Porque es que la idea no es tener mucha gente en el campo, la idea es tener un campo productivo que produzca para el resto de la población y el resto del mundo, y eso se hace con eficiencia, con productividad, con grandes extensiones de terreno y agricultura mecanizada.
De manera que a mí no me parece. Ahora, lo otro es que ya le dio por decir que le va a quitar la tierra a la gente poniendo impuestos confiscatorios a la propiedad. Entonces ya amenazan la propiedad y eso pues inspira mucha desconfianza. Esa es Cecilia López. Hay una señora en ambiente, una señora Susana Muhammad. Yo he visto pues ya lo que esta señora ha dicho. Esta señora odia todo. Esta señora odia el fracking, odia la exploración petrolera, odia la minería de cielo abierto, odia la minería de los metales, odia también la generación hidroeléctrica con centrales de embalse. En fin, le copia pues todo el discurso a Petro en esta materia de energía y de minería, ¿cierto? Y de sector eléctrico. Entonces yo veo que es un gran riesgo esta señora ahí, porque el activo más importante en el sector eléctrico, en el sector de minas y en el sector de la energía es la licencia ambiental. Entonces, y la licencia ambiental, doctor Londoño, como se sabe, es un acto unilateral del gobierno. Entonces, en cualquier momento pueden suspender, cancelar o condicionar una licencia. Entonces, esto es una amenaza permanente sobre la gente que está en ese sector. Entonces, yo estaría sumamente asustado. Susana Muhammad. En salud, pues han llevado a una señora que se llama Carolina Corcho. Hombre, me impresiona porque esta señora lleva tiempo mostrando pues que es completamente ignorante en estos temas de economía de la salud y desconoce que el aporte más importante a la economía de la salud que hizo Kenneth Arrow en los años 60 y que es la separación entre prestación y aseguramiento, a ella lo desconoce. El mundo se ha orientado hacia eso y ella quiere involucionar, volver a juntar prestación y aseguramiento, eliminar la competencia de las EPS y llevarnos tal vez pues a un monopolio horroroso en temas de salud. No sé si le ocurrirá de paso integrar también el tema pensional como en el antiguo seguro social. Uno de esta gente puede esperar cualquier cosa. Entonces ha desconocido los avances de nuestro sistema de salud, que es muy bueno en cobertura, en gasto del bolsillo del usuario y en oportunidad, y que fue puesto a prueba exitosamente en el COVID-19, pero a esta señora le parece que eso hay que acabarlo completamente. Llevo 6. El último que falta pues es Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria pues también ha estado en todos los gobiernos. Estuvo por allá al principio en el gobierno de Uribe en Planeación, en Santos. En fin, hay mucha gente, hay mucho muchacho, mucho economista decepcionado con Gaviria. Me han dicho, yo soy del gremio de los economistas, yo no estoy decepcionado. Yo estaba decepcionado desde hace mucho tiempo. Él estuvo 6 años como ministro de Salud con Santos y básicamente no hizo nada. Entonces, vio pasar la corrupción, porque ese es un gran problema que hay allí, esa corrupción, la corrupción montada alrededor de las tales enfermedades huérfanas. Él sabe bien de qué le estoy hablando. Y no hizo nada. Y ahí se entretuvo, dizque poniendo controles de precios, algunos medicamentos, pero no abordó los temas importantes que debía encarar allá en el sector salud, y incluso se dejó meter un embuchado de reforma a la salud, una ley estatutaria que se inventó Roy Barrera y que tiene más enredado el sector salud, que estaba funcionando y que viene funcionando bien. En todo caso, entonces eso es, lo de esos ministros no resulta pues muy alentador hasta el momento. Van 7, son 18, y como se anuncian como 2 o 3 más, entonces todavía pues nos falta una porción importante de gabinete, doctor Londoño. Sí, señor, nos falta una porción importante de gabinete, entre otras cosas falta el ministro de Defensa, porque hay que buscar un ministro negociador. Ya mandaron razón con el padre de Ru, que esto no es atacando el narcotráfico, sino negociando con él. Hay que negociar con el narcotráfico para acabarlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
van a acabar el narcotráfico en negociaciones con el narcotráfico. De manera que ministro de Defensa no es un hombre que nos defienda, sino que nos negocie. A ver cómo son capaces de negociar con el narcotráfico, y faltan todavía 12 o 13, quién sabe cuántos van a ser los ministros. Falta la ministra de la Paz y de la Igualdad y de no sé cuántas cosas. Va a ser, entendemos, que la vicepresidente de la República, la señora que acompañó a Gustavo Petro en esta elección. Pero no se sabe nada todavía. No se sabe nada. Todavía no sabemos con cuántos vamos a terminar, pero permítame, le hago una anotación. Un crecimiento sigue aumentando, pues, el número de ministerios. Ahí salen a decir que eso no significa nada. Pues claro que significa. El último gobierno que redujo el tamaño del Estado a nivel de los ministerios, pues fue el del presidente Uribe, en el que usted participó. Recogió 16 ministerios y dejó 14. Luego vino Santos. En 2010 Uribe entonces dejó 14 ministerios. Santos resucitó 2. Duque metió otros 2. Y ahora pues vamos con otros 2 o 3, ¿sí? Podemos llegar a 21 ministerios, un incremento del 50% en el tamaño del gobierno a nivel de los ministerios en solo 12 años, es muy escandaloso. Por eso es que no hay reformas tributarias que alcancen, doctor Londoño. No han hecho la reforma tributaria y ya se le están mecateando. Ya se la están mecateando. Tiene toda la razón usted. Una expresión muy paisa que conocemos bien los que hablamos del mecato, ¿no? Bueno. Sí, mecateando la reforma tributaria. ¿Sí? Está muy buena esa expresión. Está muy buena esa expresión. Doctor Luis Guillermo Vélez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Fernando Londoño, mucho gusto. Saludes allá a todos sus compañeros de mesa. Tenga un feliz día. Hasta luego. Luis Guillermo Vélez, un gran economista, un gran profesor universitario, nos estaba haciendo una relación 1 por 1